Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Son las 14 con 33 minutos. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase número 7 de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas. Quien es el director, nuestro pastor Joaquín de la misión. Que les habla el pastor Mario Verdugo, una vez más con ustedes, desde acá de la comuna de Alto Hospicio, ciudad de Iquique. Amén, el norte de Chile. Lamentablemente para el sur de nuestro país están ocurriendo eh, catástrofes debido a los temporales, los fuertes vientos. Y bueno, le pedimos al Señor que tenga misericordia. Qué importante que nosotros, independiente de lo que nos pueda pasar, siempre poder estar conectado con nuestro Señor, con la palabra, porque la palabra trae esperanza a nuestro corazón, trae, trae fe a nuestro corazón. Y la fe es por el oír palabra de Dios. Así que bueno, Dios bendiga a los que se van a conectar, los que se están conectando, los que ya están conectados, Dios les bendiga. O los que posteriormente después van a ver este video, eh, donde aprendemos la palabra del Señor. Qué importante que pueda llegar la fe a nuestra vida y, y podamos nosotros vivir de acuerdo a las promesas que Dios tiene, a su palabra. Porque la palabra del Señor es poder. Recuerda que cuando Dios creó el mundo, el universo, Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, mire, tan solo con decir, hágase la luz. Entonces, qué importante que la palabra pueda llegar a nuestro corazón y la palabra pueda producir, ¿cierto?, este milagro en nuestras vidas, tanto que esperamos. A veces esperamos milagros, queremos ver cosas para creer, pero es tan solo que tú aceptes la palabra y por haber aceptado la palabra, Dios agrada y la palabra comienza a trabajar en nuestras vidas. Como le dijo Jesús a Marta y a María, estas mujeres que estaban desesperadas por su hermano que había muerto. Señor, si hubiera llegado antes, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo, no te he dicho antes, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos creer en la palabra del Señor. Así también el Señor, cuando caminó por esta tierra hace 2000 años, haciendo tantos milagros y prodigios. Por ejemplo, vio a un paralítico enfermo más de 38 años ahí en el estanque Betesda, donde le dijo, ¿quieres ser sano? Toma tu lecho y levántate. Y él le decía, es que Señor, no tengo a quien me lleve al estanque. Pero el Señor le dijo, toma tu lecho y levántate. Él aceptó la palabra del Señor. Y mire, por haber aceptado, él se pudo levantar. Dice que en aquel momento, en aquel instante, él fue sano. Así aprovechamos el tiempo, hermano. Dios le bendiga porque está aprovechando el tiempo, se dispone a oír palabra del Señor. Y cuando nosotros oímos palabra del Señor, una vez más le digo que la fe llega a nuestro corazón, porque la fe es por el oír palabra de Dios. Bueno, aquí les habla el pastor Mario Verdugo, de acá de la comuna Alto Hospicio, de la iglesia Casa de Sion, Misión Buenas Nuevas, Chile. Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio. Clase número 7 con el tema El mundo de Satanás. Clase número 7, el mundo de Satanás. Bueno, busquemos en el libro de San Juan. Les invito a buscar su Biblia. Libro de San Juan, capítulo 13. Vamos a leer el verso 1 y verso 2. San Juan, capítulo 13, verso 1 y verso 2. No sé, vamos a ver si lo podemos sacar en una sesión, el estudio de hoy, el mundo de Satanás, o si no, en 2 sesiones. Para los que no saben, lo estamos conectando los días lunes a las 14 horas, más o menos, ¿cierto? Pasadito 14 horas, o los días viernes, también a la misma hora. Ya si Dios permite, si no alcanzamos a terminar en una sesión, estaríamos continuando el día viernes, si Dios permite, con la segunda sesión, el mundo de Satanás. Un tema muy importante, porque también es necesario, nosotros como creyentes, ¿cierto? Importante primeramente conocer a Jesucristo, nuestro Señor, entender
en nuestro corazón a qué vino realmente Él a la tierra hace 2000 años, cuál es la obra de Jesucristo, y también es importante que podamos conocer nuestro rival, nuestro adversario, Satanás. Entonces acá este estudio es muy importante que usted lo pueda escuchar, disponerse, porque también es importante ver y conocer cómo Satanás trabaja. Amén, así que vamos a leer San Juan capítulo 13, verso 1 y verso 2. Antes de la fiesta de Pascua, subiendo Jesús, leo nuevamente, dice así, San Juan capítulo 13, verso 1 y verso 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase. Amén. Mire, que le entregase. Y ahora vamos a pasar al verso 26 y 27 del mismo capítulo 13. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta al leer estos versículos que importante, mire, se da cuenta que es importante poder escudriñar la Escritura, leer atentamente y descubrir, ¿cierto?, lo que el Señor nos quiere enseñar. Como les decía, el tema de hoy es el mundo de Satanás. ¿Qué queremos aprender a través de este estudio? Cómo Satanás trabaja, cómo Satanás nos engaña. Muchas veces, creemos que Satanás es un ser, ¿cierto?, que se nos va a aparecer con cuernos, con colmillos, dientes así de oro, con garras, un ser monstruoso. Se nos va a aparecer Satanás. Muchas veces nos imaginamos eso, pero por eso es que es importante que nosotros podamos conocer realmente cómo trabaja Satanás, cómo nos engaña Satanás. Dice que se viste de ángel de luz, que él vino a hurtar, a matar y a destruir este mundo. Ahí podemos ver el propósito de Satanás en este mundo. Pero cómo trabaja Satanás. No es que nosotros lo vamos a ver y nos va a meter miedo y nosotros vamos a salir arrancando. No, Satanás, dice la palabra, que él vino a hurtar, a matar y a destruir este mundo. Entonces leíamos acá en San Juan capítulo 13, primeramente verso 1 y verso 2, que Satanás puso en el corazón, mire, Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote de entregar a Jesús, de vender a Jesús. Y Jesús, conociendo esto, ahí leíamos el verso 26 y 27, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿A quién se refiere? A Judas Iscariote. Mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simeón, y después del bocado, Satanás, mire, entró en él. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces nos damos cuenta, ¿quién puso en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesús, vender a Jesús? ¿Quién fue? Satanás. Entonces, para que usted me pueda entender, cuando la palabra habla de corazón, nosotros tenemos un corazón invisible, un corazón que no vemos. No es este corazón que está aquí, ¿cierto?, el que bombea la sangre para nuestra presión sanguínea y nuestra sangre, ¿cierto?, sea llevada a todo el cuerpo. No, cuando la Biblia se refiere a corazón, se refiere a un corazón invisible que nosotros no tenemos, que no lo vemos. Ahí donde están nuestros pensamientos, también están las emociones, los sentimientos, están los deseos. Y este corazón
lamentablemente, cuando no está Cristo en nuestras vidas, cuando no está el Señor gobernando nuestras vidas, el que gobierna este corazón es Satanás. Pero nosotros como cristianos también somos personas débiles, que a veces nuestra fe está aquí arriba y también a veces está por acá abajo. Entonces humanamente también nosotros en nuestras debilidades, también Satanás trabaja en nuestra mente. Por eso es que es importante que nosotros podamos siempre estar conectados con el Señor. Por eso es que es importante que usted siempre esté conectado con la palabra del Señor. Porque cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, ¿quién trabaja en nuestros pensamientos? Satanás. Satanás trabaja en nuestros pensamientos. Es más, la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. ¿Quién conoce el corazón? Dios. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, dice que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. En nuestro corazón es una fuerza que está ahí, una fuerza maligna, que quiere fluir, quiere hacer lo que él quiere hacer, un corazón consentido. Por eso es que es importante que nosotros cuando llegamos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor, nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo y por su palabra, estar conectados con la palabra del Señor. Pero lamentablemente muchas veces le hacemos más caso a nuestros pensamientos que a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, este libro maravilloso que se llama Biblia, aquí está el corazón de Dios. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, mire. O sea, ¿qué significa, hermanos? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, muere el hombre carnal, muere. Y dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, que sea el Señor guiado por su palabra. Y ya no son nuestros pensamientos. Pero lamentablemente, humanamente a veces vienen también estos desánimos, caemos en la fe. Por eso es que es importante que usted, si tiene una iglesia, siempre esté congregado, recibiendo la palabra, recibiendo la fe, la esperanza, las promesas que Dios tiene en este libro precioso, maravilloso, que se llama Biblia para nuestras vidas. Y mire, Judas Iscariote, lamentablemente, aquí Satanás dice que Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote de entregar a Jesús, como leíamos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren, esto es importante, estas palabras que dice el libro de San Juan, capítulo 1. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice, en la última cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, como le daba esta introducción, podemos ver quién trabaja en nuestro corazón, en este corazón invisible, donde están los pensamientos, los deseos del hombre. Satanás. Nosotros, dice, no conocemos bien acerca del mundo de Satanás, ya que es espíritu espiritual, al igual que el mundo de Dios lo es. Él es un ángel, por eso es espíritu. Entonces Satanás, aquí podemos ver a través de este estudio, que es un ángel, que es espíritu. Lo podemos ver. Por tanto, no tenemos la capacidad de verlo por nuestra propia vista. Sin embargo, podemos descubrirlo por medio del trabajo que realiza en nuestro corazón, por medio de los pensamientos. Como la Biblia dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás colocó pensamiento en el corazón de Judas Iscariote para vender a Jesucristo. ¿Por qué es importante este versículo que leíamos? Porque aquí podemos ver y empezar a descubrir cómo trabaja Satanás. No es que Satanás se te va a aparecer ahí con callos, con dientes de oro, con garras y te va a meter miedo, no. Satanás es sutil. Satanás se disfraza. Satanás nos engaña y pone pensamientos en nuestro corazón.
y nos hace creer que esos pensamientos son nuestros, al punto que nosotros llegamos a creer que esos pensamientos son nuestros y tenemos la razón. Muchas veces vivimos creyendo y pensando que tenemos la razón, ignorando la palabra del Señor, rechazando la palabra del Señor. No, yo tengo la razón. Pero ese es un engaño de Satanás. Él pone pensamientos en nuestro corazón y son los pensamientos de Satanás y nos hace creer. Es tanto que se disfraza, que nos engaña, que nos hace creer que esos pensamientos son nuestros, al punto que nos hace creer que tenemos la razón. Judas Iscariote llegó a pensar que él tenía la razón, que él tenía que entregar, que vender a Jesús. Y lo hizo. Pensando que ese pensamiento, mire, analizamos, ¿cierto?, la palabra, ese pensamiento que él lo puso en el corazón, Satanás. Pero Judas Iscariote llegó a pensar que ese pensamiento era de él y él tenía la razón. Así trabaja Satanás. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones, pero creemos, en el momento antes de tomarla, creemos que son buenas decisiones. Pero lamentablemente, después tenemos que vivir las consecuencias. ¿Qué mejor botar nuestros pensamientos y dejarnos llevar por la palabra del Señor? Cuando uno descubre que su corazón es engañoso, que es perverso, que es de continuo solamente el mal, y que Satanás, ¿cierto?, trabaja en ese corazón. Satanás trabaja en los deseos. Él pone el deseo, el querer de hacer lo malo en las personas. A veces nos hace creer que tenemos la razón y que estamos bien. Pero después llega el momento que tomamos la decisión y nos arrepentimos. Nos dimos cuenta que nos equivocamos. Así también pasó con Judas Iscariote. Judas Iscariote, después que entregó a Jesús, dice que se arrepintió de haber entregado sangre inocente. Dijo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Y fue y devolvió a los sacerdotes, a los fariseos, devolvió las 30 monedas de plata. Y ellos le dijeron, ¿y aquí a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y después que hizo Judas Iscariote, se suicidó. Lamentablemente, así trabaja Satanás. Después que tomamos nosotros las decisiones creyendo que tenemos la razón, viene un arrepentimiento, me equivoqué, y comenzamos a ver las consecuencias, y como que queremos, ¿cierto?, revertir la situación. ¿Qué quiso hacer Judas Iscariote? Revertir la situación porque se arrepintió y fue a devolver las 30 monedas de plata. ¿Y qué le dijo Satanás? Usando la vida de estos fariseos, estos religiosos, porque así es la religión. Satanás trabaja en la religión. Y aquí a nosotros, ¿qué nos importa a nosotros? Mire, le quiero invitar al libro de San Marcos, Mateo capítulo 27. Mateo 27. El verso 1 y 2. Perdón, el verso 3. Mateo 27, verso 3. Entonces, mire, después que Judas Iscariote entregó a Jesús, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mire, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces así trabaja Satanás. Después que nos mete en el problema, él se lava las manos. A mí no me importa. Así trabaja Satanás. Como les decía en el libro también de San Juan, capítulo 10, dice que Satanás vino a este mundo a matar, a destruir y a engañar. Así trabaja Satanás. Se viste de ángel de luz. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Por eso es que es importante que también conozcamos nuestro adversario, este ser maligno que nos quiere destruir. Lamentablemente el mundo está cegado, se deja seducir, engañar por este ser maligno, así como Judas Iscariote, que entregó a Jesús, vendió a Jesús, después se arrepintió, dijo yo he pecado,
entregando sangre inocente, devolvió estas 30 monedas de plata. Satanás, estos fariseos, estos que le pagaron a Judas Iscariote, allá tú. ¿Qué sucedió con Judas Iscariote? Se suicidó. Se suicidó. Pero no así, hermano, cuando nosotros descubrimos realmente nuestra naturaleza. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso, es malvado. Mire, Marcos capítulo 7, dice, esto es importante que usted lo pueda, Marcos capítulo 7, verso 21, usted pueda descubrir su naturaleza. Aquí habla del corazón del hombre. ¿Cómo es nuestro corazón? Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso está dentro del corazón de los hombres. Y ahí trabaja Satanás. Satanás trabaja en nuestros pensamientos, poniendo ¿cierto? La codicia, por ejemplo, lo que hizo con Judas Iscariote, lo que hizo con Eva, Adán y Eva. Ahí trabaja Satanás, porque todo eso está dentro de nuestro corazón. Usted puede decir, es que yo soy bueno. Sí, puede que usted no practique estas cosas, pero están ahí dentro de nuestro corazón. En cualquier momento pueden salir. Por ejemplo, dice que está la envidia. A lo mejor usted ahora no tiene envidia, pero en cualquier momento puede tener envidia de alguien. ¿Por qué? Porque eso está dentro del corazón del hombre. Este corazón invisible, este corazón que no vemos. Mire qué importante es lo que estamos aprendiendo hoy. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. A lo mejor usted dice, no, yo ahora no tengo un mal pensamiento. Pero sí, más rato, o mañana, o pasado mañana, va a tener un mal pensamiento. Un mal deseo, un deseo malo. Salen los malos pensamientos, los adulterios. A lo mejor usted no comete el acto, pero a veces lo piensa, lo desea. O a lo mejor usted ahora no ha cometido adulterio, pero ¿quién sabe el día de mañana? ¿Por qué? Porque eso está dentro de nuestro corazón. La fornicación, el homicidio, los homicidios. Usted dice que yo nunca he asesinado a nadie, pero no lo sabemos. El día de mañana hay tantos testimonios, personas que no es asesina, pero un día entró un momento de ira, de rabia, tomó un cuchillo y le ensartó ahí a su adversario, a su enemigo. Ahora está preso, pero nunca pensó asesinar a alguien. Entonces eso está dentro de nuestro corazón. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos nuestra naturaleza, conozcamos realmente cómo somos humanamente, que en nosotros está el pecado. Y esto lo descubrió el apóstol Pablo. Esto lo descubrió el apóstol Pablo y esto lo podemos ver en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 7, para que leamos algunos versículos. Romanos capítulo 7. Dice, por ejemplo, el verso 18, el verso 17, mire, Romanos capítulo 7, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Entonces esto lo descubrió el apóstol Pablo. Descubrió su naturaleza. Y esta es la naturaleza nuestra, la naturaleza del hombre, del humano. Que en nosotros está el pecado, está lo malo. Y si yo sé quién en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro, en nosotros está la intención de hacer el bien, pero al final, cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, fracasamos, porque en nosotros está el mal. Entonces, por eso es que el Señor nos dejó este manual. Una vez más le muestro. Este manual, la Biblia. Y aquí está el corazón de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ser guiados realmente, no por nosotros mismos, no por nuestro corazón, sino que por la palabra del Señor. Como el apóstol Pablo dijo un día, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, mire,
Aquí vemos, ¿cierto?, que Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote, ¿cierto?, de entregar a Jesús. Satanás es un ser invisible que no lo vemos. ¿Cómo trabaja? Él trabaja en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en este corazón invisible que nos vemos. Ahí trabaja Satanás. Mire, ¿cuánta gente se suicida? ¿Cuánta gente se mata? Así como Judas Iscariote. Yo creo que Satanás le dijo, después que entregó a Jesús, le dijo: mátate, mátate. Mira lo que hiciste, mátate. ¿Cuánta gente, hermanos, se suicida? ¿Cuánta gente se mata, mis hermanos? ¿Cuánta gente, hermano, está dejándose engañar, seducir por Satanás, el diablo? Entonces así Satanás le dijo a Judas Iscariote: vende a Jesús, entrega a Jesús. Después que lo vendió, después que se arrepintió, se rascó la cabeza, dijo: me equivoqué, entregué sangre inocente, yo he pecado. Después le dijo: mátate, mátate. Y se suicidó. Así trabaja Satanás. ¿A dónde? En nuestra mente y en este corazón que es engañoso, que es perverso más que todas las cosas. Por medio de esta palabra vemos que Satanás tiene el poder, mire, Satanás tiene el poder para poner pensamientos dentro del corazón del hombre. No nuestros propios pensamientos, sino los suyos. Es por eso que de pronto, según surgen malos pensamientos en nosotros. ¿Se fija? Es por eso, ahora usted puede entender. ¿Por qué vienen malos pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿De parte de quién? Malos pensamientos. Amén. Querer matar a otro, cometer adulterio, robar, hacer algún daño, etc. Todos estos malos pensamientos provienen de Satanás. Además, tiene poder para entrar en el cuerpo del ser humano y los animales, ya que cuando Jesucristo cruzó, dice, a la otra ribera, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tomó la barca, en el libro de Marcos capítulo 5, y fueron a la otra ribera, cruzaron el lago y llegaron a la otra ribera, y había un endemoniado, el endemoniado de ganadero. Entonces este tenía muchos demonios, una legión, que se golpeaba, se dañaba a sí mismo, lo ataban, rompía los grilletes, las cadenas, andaba en los sepulcros, en los cementerios, gritándose, se dañaba a sí mismo. Era un endemoniado y tenía muchos demonios. Así también el Satanás se mete en el cuerpo de las personas. Y también podemos ver que los animales. Entonces vino Jesús y este endemoniado le dijo: ¿a qué viene a atormentarme? Aún no ha llegado mi hora, así le dijo. ¿Por qué? Porque Satanás está condenado. Porque el Señor preparó el infierno para Satanás y sus demonios. Y estos demonios le decían a esta legión: aún no ha llegado nuestra hora. Como diciéndole: ten compasión de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo envió a un hato de cerdos que había. Jesús le dijo: sal de aquí. ¿A dónde envió a los demonios? A un hato de cerdos. Estos demonios entraron a los cerdos y los demonios se fueron por una quebrada y cayeron al mar y murieron. Entonces podemos ver que Satanás también no solamente se mete en nuestros pensamientos, manipula nuestro corazón, sino que también se mete en el cuerpo de los hombres y también en el cuerpo de los animales. Estamos viendo a través de este estudio. Esta historia del endemoniado de ganadero está en el libro de Marcos capítulo 5. Mire, además tiene poder para entrar en el cuerpo del ser humano y los animales. ¿Me entiende, cierto? Ya que cuando Jesucristo cruzó a otra ciudad en la barca, se encontró de camino con un endemoniado. Exhortó a los demonios para que salieran del cuerpo de este hombre, pero Satanás le pidió a Jesucristo diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Así como lo muestra en San Marcos capítulo 5, verso 12. Es decir, que puede entrar y salir del corazón del ser humano buscando un lugar donde morar. Siempre los demonios andan buscando un lugar donde morar. No obstante, el hombre no puede sentir nada. Mire, nosotros no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, Judas Iscariote no tenía en mente, mis amigos, vender a Jesús, entregar a Jesucristo, así ganar dinero.
menos ganar dinero. Entonces, debió hacer Judas en ese momento, dirigiéndose a Jesucristo y contarle. ¿Qué tenía que haber hecho Judas Iscariote? Haber ido y decirle a Judas decirle al Señor: mire, este pensamiento tengo, Señor. Esto entró en mi corazón. Por eso es que es importante, cuando viene un pensamiento a su vida, usted tiene que confesarlo. Si tiene un pastor, tiene un guía, él le puede dar el consejo cómo tiene que hacerlo. Y lo lleva a la palabra, obviamente. Porque Judas Iscariote, cuando entró este pensamiento, él se quedó callado. Él no se dio cuenta, él nunca pensó entregar a Jesús. Él nunca pensó menos vender a Jesús. Pero Satanás puso en su mente, en su corazón, entregarle. Entonces, cuando vino este pensamiento, él tenía que haber votado este pensamiento. Y es más, decirle: Señor, ¿sabe qué? Tengo este deseo de entregarte, de venderte. Así tenía que haber respondido, así tenía que haber hecho Judas Iscariote, dirigiéndose a Jesucristo y contarle: Señor, tengo este pensamiento. Esto es lo que está surgiendo en mi corazón. ¿Qué está sucediendo ahora en su corazón? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su pensamiento? A lo mejor no es casualidad que esté conectado. A lo mejor se quiere suicidar, se quiere matar, quiere hacer algo malo, quiere divorciarse, quiere cometer adulterio, no sé. Pero todo eso viene de parte de Satanás. Si le hubiera preguntado a Jesucristo, él le habría mostrado que ese era un pensamiento de Satanás. Hoy este estudio nos está enseñando: si tú tienes un pensamiento malo, eso viene de parte de Satanás. Tomando el ejemplo Judas Iscariote bíblicamente. En Mateo capítulo 16, el versículo 13 al 16, dice: Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién soy yo? Mire, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús le pregunta a sus discípulos. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, amén. Respondió bien Pedro. Aquí estamos viendo otro ejemplo. En ese momento Jesucristo alabó a Dios, como lo muestra en el versículo 17, diciendo: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Dios mismo le reveló a Pedro la verdad acerca del Hijo de Dios. Entonces aquí podemos ver que también el Señor habla a nuestro corazón. Nos enseña, ¿cierto?, a través de su palabra. Aquí Pedro, ¿cierto?, Dios le reveló quién era Jesucristo, que era el Mesías, que era el Salvador, que era el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Jesús le dijo: bien ha respondido, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro quedó allá arriba, ¿cierto? Espiritualmente era un hombre que estaba... Pero ¿qué sucede después? Sucedió todo lo contrario. Mire, luego Jesucristo le explicó a los discípulos que debía subir a Jerusalén y morir en la cruz, para que resucitara al tercer día. Entonces Pedro trató de reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y inmediatamente Jesucristo exhortó a Pedro, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. Porque ¿quién estaba hablando ahí? Ya no era Pedro, sino que era Satanás. Como le decía al Señor, para reconvenirle: Señor, no haga esto, que esto no te acontezca, ten compasión de ti. Tú no puedes matarte. ¿Cómo te va a matar? ¿Cómo va a morir? Es necesario que tú estés con nosotros como rey de Israel, como rey de los judíos, haciendo milagros, haciendo más milagros de los 5 panes y los 2 pececillos, sanando a los enfermos. Así es necesario que tú estés con nosotros. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Apártate de mí, Satanás, le reprendió. ¿Por qué?
Porque Pedro estaba pensando en las cosas de la tierra, no en las cosas, ¿cierto?, espirituales del cielo, porque era necesario que Cristo tenía que ir a la cruz del madero. ¿Para qué? Para morir por usted y por mí, para pagar el pecado del mundo, por la maldad, por el pecado que está en nosotros. Porque humanamente nosotros no nos podemos salvar a sí mismos. Humanamente nosotros no podemos vencer el pecado. El que venció a Satanás y a sus demonios se llama Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario. Dice que Satanás está bajo las plantas de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y que Él venció el pecado, que Él pagó el pecado, que Él murió por ti y por mí, y que Él pagó la deuda. Gloria al Señor. En esta palabra podemos ver claramente el trabajo de Satanás. Pedro recibió la salvación. Por eso conocía a Jesús. Por eso que Pedro sabía quién era Jesús y también recibió la sabiduría de Dios para entender exactamente acerca del Señor como Cristo y Salvador. A pesar de eso, dice, Satanás trabajó en su corazón. Ahí podemos ver, ¿cierto?, que nosotros somos personas vulnerables, personas débiles. Un día podemos tener las revelaciones, podemos estar aquí arriba espiritualmente, pero después, por eso es que es importante que siempre estemos conectados, escuchando la palabra, leyendo la palabra, ahí congregados en la iglesia, recibiendo el consejo, recibiendo la guía de su pastor. Importante, mis hermanos. Pedro dice, dile que no muera. Así le dijo a Satanás. Satanás, ¿cómo le dijo a Pedro? Dile a Jesús que no muera. Porque así sería bueno que viva como rey de Israel. Cada día podría hacer milagros, como con los 5 panes de cebada y 2 peces. En aquel entonces muchos discípulos de Jesucristo estaban esperando que se convirtiera en el rey de Israel, para que hiciera grandes milagros cada día. Pero Jesucristo lo exhortó diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Todo dado que cuando uno acepta el pensamiento de Satanás, nuestro corazón se transforma, convirtiéndose en uno idéntico al del diablo. Entonces, cuando nosotros aceptamos el pensamiento de Satanás, nos convertimos un corazón idéntico al corazón de Satanás. Es por ello que en esta clase veamos y vamos a investigar con profundidad el origen de Satanás. Está muy interesante esta clase. Son las 3:10. Yo creo que vamos a terminar el día viernes, pero antes de desconectar, sigamos 5 minutos más, amén, porque está muy interesante. Mire, leamos, le quiero invitar a que vaya al libro de Isaías, capítulo 14, vamos a leer el verso 13 y el verso 15. Aquí vamos a ver realmente quién es Satanás. Aquí nos dice la Biblia. Tú, dice, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante, mire, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eras hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí claramente el verso 13, el verso 15 de Isaías 14 nos habla qué es lo que quería hacer Satanás. Siendo que Satanás, mire, era una creación de Dios, era una criatura de Dios. Entonces una persona o este ser, esta criatura, él quería ser igual a Dios. Imposible que una criatura sea igual a su creador. Y ese es el verdadero pecado. Ese es el verdadero pecado. A veces miramos las cosas malas aquí, el robo, el mentir, esto aquí, esto allá. Pero el verdadero pecado, el pecado más grande, ¿cuál fue? Mira, al punto que Satanás fue expulsado del reino de los cielos, al punto que el Señor creó el infierno para Satanás y sus demonios. Dice la palabra que fueron expulsados no solamente Satanás, sino que la tercera parte de los ángeles, y que Dios creó el infierno para todo ello. Entonces, imposible que una criatura sea igual al Creador. ¿Pero qué es lo que quería Satanás? Ser igual a Dios,
ser igual a su creador. Al principio Dios creó el mundo de los ángeles, pero entre ellos había unos realmente orgullosos. ¿Quién era este? Satanás, queriendo ser igual al creador. Como dice el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería Satanás? Ser igual, semejante a quien, a su creador. Este es un pecado. Este es el gran pecado, mis hermanos, amigos. Siendo criatura, quiere ser igual al creador. Siendo un ángel, Dios no lo permitirá ser semejante a él. Obvio, no se puede. ¿Cómo criatura debe ocupar su posición? Pues Dios creó al universo y a los ángeles para que alaben su nombre. Para eso Dios creó el universo y a los ángeles para que le alaben. Alaben el nombre del Señor. Por esta razón, toda criatura de Dios debe glorificar y respetar al Señor. Usted y yo también somos criaturas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respetar, ¿cierto? Y alabar a nuestro Señor, a nuestro Creador. Ese es el proyecto de la creación. Ese es realmente el proyecto de la creación. Que nosotros como criatura alabemos a nuestro Señor. A pesar de ello, un día en el corazón de Satanás surge el deseo de ser igual a Dios. Por eso él y todos los que compartían ese corazón fueron echados, enviados a la cárcel espiritual llamada infierno. Este lugar no fue preparado para los hombres, sino para encarcelar a Satanás y sus demonios. Amén. Está muy interesante este estudio de hoy, el mundo de Satanás. Mire, vamos a continuar el día viernes. Le dejo invitado para el viernes. Ya a las 14 horas, entre 14 y 14:30 horas nos vamos a conectar. Dios le bendiga, amén. Quiero orar por esta palabra. Mire, pero antes aprovechemos 2 minutos más porque está muy interesante. En el libro de Mateo capítulo 25, verso 14 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, y al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Según esta palabra, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, ¿cierto? Nos dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, verso 41, que el infierno fue preparado para el diablo y para los ángeles. Amén. Así que vamos a continuar el día viernes. Dios les bendiga. Será, si Dios permite, quiero orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo, te glorifico, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Que esta palabra, que este estudio pueda quedar en el corazón de aquellos que están conectados, Señor, viendo, Señor. También personas que a lo mejor no te conocen, te puedan conocer, Señor. Que tú eres el camino, como dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Que podamos entender nuestra naturaleza, que humanamente nosotros estamos condenados producto del pecado, y que solamente por ti, Señor, podemos ser limpios de nuestros pecados, por tu gracia, por tu misericordia, por ese amor tan grande que tú viniste al mundo hace 2000 años a morir por nosotros, a pagar este pecado, a llevarte nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, y que este estudio, Señor, pueda llegar a los corazones, que así muchos también el día viernes se puedan conectar, Padre mío, a las 14 horas. Esperas que nos podamos conectar. Amén y amén. Dios les bendiga, amén. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.